hermoso es alabarte, Señor, al iniciar el día. Los ángeles debatiendo sobre la existencia o no de los extraterrestres. Unos satanizaban a los emprendedores cubanos por su cercanía genética o no con los actores políticos del régimen. Y otros los endiosaban observando únicamente la superioridad en agilidad y eficiencia del sector privado por sobre la empresa estatal. Ni una palabra se dijo del casi inexistente amparo legal de estos emprendedores dentro de la isla. Es por eso que un día los vemos subir como la espuma y otros caer como la lluvia. Tal es el caso de Teófilo Luis Carmenate Peña, presidente de la cooperativa no agropecuaria Pirámide, que llegó a facturar 734 millones de pesos en Cuba. Pirámide trabajó en la reparación y mantenimiento constructivo de escuelas, refinerías, hospitales, terminal de trenes, servicentros, viviendas, etcétera, etcétera, etcétera. Un ejemplo de emprendedor, dirían unos. Pero otros solo aseguran que Teófilo logró todo esto porque es un ex militar retirado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Estimado Juan, viviste en el monstruo y no le conoce las entrañas. Todos sabemos que eso es un programa del Partido Comunista. Aquí no hay nada privado. La realidad es que ni su talento como emprendedor, ni su historia como exmilitar lo libraron del decomiso de todos sus bienes, mucho menos de una sentencia de 10 años de privación de libertad. Sin más, quiero presentarles a Teófilo Luis Carmenate Peña. Me llamo Teófilo Luis Carmenate Peña. Yo nací el 19 de mayo de 1952 en Las Tunas. Procedo de una familia campesina muy grande. Yo tenía 24 tíos, incontables primos y primos. A muchos no llegué ni a conocerlo tan siquiera. Mi abuelo paterno, Alberto Carmenate, murió cuando mi padre era muy pequeño. Y mi abuelo materno, Severo Peña, tuvo 14 hijos con la misma esposa como era antes la familia campesina. Mis abuelos son también 12 hermanos. Mi abuelo materno nació en la Guerra Grande del 68 y ya en la guerra del 95 se incorporó al Ejército Libertador. Alcanzó el grado de cabo en la tropa de Antonio Maceo. Yo quería ser ingeniero agrónomo por esta tradición de la familia, pero después me quería ser piloto, por lo que entré en la Escuela Militar Camilo Cienfuegos en el año 1967 y estuve ahí al año 69 que entré en el 7º curso de cadete. Quería ser piloto, pero desaprobé físico. Entonces me dije, si no puedo ser piloto, entonces voy a tumbar los aviones y quería ser artillero antiaéreo. Pero me escogieron para ser topógrafo. Iba a preguntar, entonces me dijeron, no, mira, ser topógrafo es mejor que ser artillero, por los topógrafos esto, los topógrafos aquello. Y me quedé de topógrafo. Me gradué de servicio topográfico y artillero en el año 72. Con el mejor expediente de mi curso. Pasé todo el tiempo de ese tiempo de mi educación, creía en la revolución, amaba las ideas del Che, de Fidel, de Raúl, de tu padre, quería ser guerrillero, quería ser internacionalista y creía en la revolución. Mis abuelos, mi familia me lo habían inculcado siempre. Mis tíos mataron 2 en la revolución. A Panchito Peña Peña, que después hablaré de él, y a Camilo Peña Peña. Y murieron 3 primos hermanos míos. Uno, Jorge Aliaga, murió en la toma de Jobao el mismo 31 de diciembre de 1958. Y el otro, Miguelito le decían, Miguel Peña, murió en el combate de la Federal. Ahí murió otro primo mío. Mis tíos todos fueron combatientes, colaboradores de esos rebeldes, mis primos. Mi padre fue de la columna número 1. Mi padre es fundador de Frente Camagüey. Fue de los primeros alzados como en Camagüey. Mi hermano fue combatiente. Mis primos, todos. Mi enemigo en este momento era el imperialismo. Me gradué con el primer expediente en mi curso. Ya en el año 1988, el 26 de julio, me ascendieron a teniente coronel. Y prácticamente ahí empezaron mis problemas. Vino la perestroika, vino reducción de la FARC. Yo era jefe de servicio topográfico militar del ejército. Me trasladé por contradicciones con el mando del ejército occidental
y de la sección de ingeniería me trasladé a la escuela de cadetes de artillería como segundo jefe de la cátedra de topografía, pero ya en el momento que se rompe la escuela, yo estaba propuesto para ser el jefe de la cátedra. Cuando vino ya la destrucción de la escuela, me quitaron la escalera y me dejaron guindado de la brocha, porque mi vida entera me había estado preparando para ser topógrafo. Me había graduado en el curso de ingeniero con título de oro y diploma de sobresaliente. En ese momento estaba dentro de los mejores topógrafos y geodestas de Cuba y tenía un futuro luminoso. Pero este traspaso de romper la escuela, me tuve que ir de mi especialidad y paré en el Estado Mayor General, en la dirección de organización como primer oficial de la sección de organización, donde me retiré en el año 99. ¿Cómo dices que te quitaron la escalera y te dejaron colgado de la brocha? Si te trasladan hasta el Estado Mayor, donde se come bien, donde se vive bien, donde se tienen determinados privilegios. No, mi hermano. Colgado de la brocha está aquí el cubano de a pie, el trabajador del campo, el que suda la camisa. Ese sí está colgado de la brocha. Okay. ¿Y cómo surgió la idea de crear pirámides específicamente? Mira, cuando yo llegué al MINFAR, ya yo estaba con la idea de retirarme. Ya yo estaba en un lugar donde era un mediocre y yo no nací para ser mediocre. Yo estaba preparado para otra cosa. Yo me había preparado para ser ingeniero, topógrafo. Estaba haciendo papeles, documentos para el ministro, documentos para el jefe del Estado Mayor General, directiva, órdenes, estudiando y trabajando en una computadora 8 o 9 horas. No estaba en lo que yo quería hacer. Lo mío era otra cosa. Entonces empecé a estudiar administración militar, me preparé, estudié. Yo estaba trabajando y estudiando para retirarme. Estudié dirección por objetivo, dirección estratégica, gestiones de dirección. Me leí 7, 8 libros. Yo los libros no los leo, yo los libros los estudio. Me leí la gestión, la pasión por la excelencia y me leí todos los libros de gestión. ¿No se leyó algún libro de derechos, de libertades, de democracia, de actitudes dignas de los gobiernos a los pueblos? ¿No se leyó la Biblia? Entonces, usted continúa siendo un mediocre. No importa la fama que se le dé ahora, hay famosos que son mediocres, precisamente. Su mediocridad es lo que los conduce a la fama. Entonces ya cuando me sentí listo, en el momento apropiado, porque era un momento que estaban reduciendo la Fuerza Armada, presenté mi retiro. Cuando presento mi retiro, todo el mundo empieza a decirme, tú estás loco. Y ya yo llegué a la conclusión de que estaba loco. Es un mediocre y continúa siendo un mediocre, porque un hombre que se aprovecha de la cobertura que da una dictadura para adquirir grandes cantidades de riqueza es un mediocre. Un hombre que tiende a la violencia y a la guerra para conducir o dominar a otro hombre es un mediocre. El nivel de riqueza, el grado cultural, no determina el nivel de mediocridad de un individuo. Yo he conocido campesinos que no son mediocres. Mi abuelo no era mediocre. Mi padre, finquero, no era mediocre. He conocido choferes, que es una profesión sencilla, que no son mediocres. Los primeros valores para que un hombre deje de ser mediocre o no sea mediocre está la honestidad, la honradez, el amor al prójimo, la preocupación por todo lo que lo rodea. Y usted a ese nivel conocía perfectamente que estaba trabajando para un régimen. Conocía perfectamente la explotación, la miseria a la que estaba sometido su pueblo, su nación. Usted hubiese dejado de ser mediocre si cuando se percata de todo eso se enfrenta al régimen, a la dictadura. Cuando usted se olvida o se hace de la vista gorda de todo el contorno que lo rodea, ese hombre es un mediocre. Tú tienes futuro aquí, tú eres joven, ¿cómo te vas a ir? Y ya, ya la respuesta que yo llegaba a la última era decirle, sí, yo estoy loco, pero me voy. Me hicieron 2 o 3 ofertas, ir para el Estado Mayor de la Defensa Civil, para construcciones militares, ir para la industria militar, ir para el GAE. Y dije, no, yo quiero retirarme. Y me retiraron. Pedí el retiro en mayo y me lo dieron en septiembre del 99. Usted claro que no estaba loco. Había planificado cómo enriquecerse mediante las propias leyes de la dictadura. ¿No es cierto? Ya usted sabía bien lo que iba a hacer. Lo estudió, lo planificó astutamente. Y así el loco creó pirámides. El nombre de pirámide. Yo primero, cuando me retiro, saco una licencia de trabajador por cuenta propia de contratista privado en el 2010. Y trabajo 10, 11 y 12 como contratista privado. Hice 6 o 7 contratos. Pero en ese momento yo tenía en el emblema una pirámide.
Pero por Masón, ¿por qué una pirámide? La pirámide es porque hice un emblema y un signo que decía construya para los siglos. La pirámide representa la fortaleza, las construcciones, la durabilidad, y por eso surge pirámide, como una muestra de construcciones duraderas. Pirámide surge con 7 socios y empezamos a trabajar en el 2012 con 4 o 5 brigadas. Y en ese año, en el mes de septiembre, 10 días de septiembre, que se fundó el 21, octubre, noviembre y diciembre, facturamos 9 millones de pesos en 3 meses. Te estoy hablando en moneda nacional, y ya en el 2017 tenemos una producción de 734 millones de pesos. Wow. Eso es millones de pesos cubanos, 734. Esa cantidad de dinero representa 29 millones de dólares en ese año. Después, en el año 2018 y 2019, en cada año producimos 520, 530. Entre los 2 años producimos unos 1.000 millones de pesos cubanos, que eso es una cantidad similar a como 200 y pico de millones de dólares. Éramos la cooperativa más grande que había en Cuba y más eficiente. Estábamos trabajando en 13 provincias del país. Teníamos 48 brigadas, teníamos 840 socios, y además de eso, con nosotros trabajaban contratados unos 500 trabajadores por cuenta propia que estaban contratados en las distintas brigadas nuestras. Pero sobre el amparo legal de emprendedores dentro de Cuba, tengo muchas dudas. Primero, porque todo está concebido y concedido por el Partido Comunista. Es un programa del Partido Comunista. Dentro de lo legal del programa del Partido Comunista, no permite el enriquecimiento. Permite un estatus de vida un poquito superior a la media, pero hasta ahí. Dentro de todos los parámetros legales del sistema castrocomunista, no existe ni tan siquiera la posibilidad de adquirir grandes cantidades de riqueza. No está programado para que una persona honesta y honradamente, con honor y con dignidad, se haga rica. Por donde quiera que lo analice, esa posibilidad está negada. ¿De qué legalidad se puede hablar? De la legalidad como este individuo, de los que disfrutan de las mieles del poder, de los que están arriba en el poder y tienen relaciones sobre también los que están en el poder. Y aprovechando esas relaciones, esas habilidades, podría decirse, dentro de lo aparentemente legal, se enriquecen, pero también a expensas de la explotación desmedida a la parte más sacrificada de la población. Dentro del círculo de la revolución del castrocomunismo no existe ni la más remota posibilidad de hacerse rico sin expoliar a la mayor parte del pueblo de Cuba, explotándola desmedidamente. De los cientos de supuestamente negocios privados que hay en Cuba, la mayor parte de los obreros no tienen garantías salariales, no tienen derecho al reclamo por enfermedad, por accidentes, no tienen nada que les garantice una sobrevivencia en caso de inutilidad física, y menos una pensión garantizada para el futuro. Sí, existe quizás programada algunas garantías por el Estado, pero que no se cumplen. Yo me voy por esa última valoración, que un simple obrero de forma honrada, honesta, íntegra, nunca llegaría a ser lo que ha sido Teófilo. Cuando se está a esa altura en que él se desempeñaba, tiene influencias en todas las ramas de la economía del país. Y digo en todas, fíjense que estoy diciendo en todas, conozco bien esas relaciones. En el año 2017 sale una resolución del ministro de la Construcción que prohíbe a las cooperativas trabajar fuera de la provincia en que fueron criadas. Prohíbe a las cooperativas contratar TCP y prohíbe a las cooperativas crecer. En ese momento se hace una crítica el Estado, entre ellas Raúl, se critica porque el experimento se le había ido de las manos, porque el experimento era para que las cooperativas no agropecuarias produjeran 1 o 2 millones. Sí, cuando vieron que una cooperativa, había 2 o 3 grandes, no era la mía sola, a todas le fueron arriba y la última en ser destruida fue la mía. Bien, pero ¿crees que el éxito de Pirámide pudo de alguna manera haber molestado a alguien con poder o alguien que haya sido muy defensor de la empresa estatal? Sí,
Los dinosaurios estaban puestos desde siempre, que la empresa estatal socialista tenía que ser... Los dinosaurios. ¿Y qué era usted? Un dinosaurio más con otra forma, con el acomodo del oportunista. Ah, usted no era un dinosaurio. Usted dice, señor, que producían esa cantidad de dólares, pero producían, porque si no era una corporación agropecuaria, que son las que producen dentro de la nación cubana. ¿De dónde adquiría esa cantidad de millones de dólares? De la ayuda que venía del exterior de las Naciones Unidas, que venía para cubrir necesidades de la parte más baja de la población. Ustedes se apoderaban de ese dinero, no producían. Lo principal. Y Pirámide demostraba que la nueva forma de gestión podían producir más que la empresa estatal socialista. Por ejemplo, para que tú tengas una idea de este hecho, en Pirámide se distribuyeron 43 automóviles. Se le dieron préstamos sin interés alguno a los jefes de brigada y en ese mismo tiempo se adquirieron por ellos también fundamentalmente 30 y pico, 40 viviendas. ¿Y esos autos dónde los compraban? Los carros todos fueron comprados en Primera y 20 al Estado. Al gobierno, o sea, sin ninguna ilegalidad por medio. No, cero ilegalidad. Todo salió con cheque de la empresa, todo extremadamente. ¿La marca de los carros? La marca de los carros que venden en Primera y 20 fueron el England. Carros extranjeros, todo de los que venden en Cuba. Cada uno compró el de ellos. Date cuenta de que estos carros todos costaron más de 40, 42, 45, 50, 60 mil dólares. Eran CUC, pero en este momento el CUC y el dólar estaban más o menos a la par. Entonces las viviendas todas también fueron de más de $1 millón cada uno. El Ministerio de la Construcción o el Ministerio de la FARC, cualquier otro ministerio, cualquier empresa estatal socialista, en esos años, si dio un carro asignado fue mucho. Y vivienda solamente dio el Ministerio de Salud Pública, los médicos que laboraban afuera. El MININ hizo algunas construcciones, la FARC algunas, pero por ejemplo el Ministerio de la Construcción, yo estoy seguro que en todo ese tiempo, si acaso asignaron 2, 3, 4 viviendas. Y automóvil, si acaso 1 o 2, entonces Pirámide dio 43 automóviles, 43 viviendas. Estamos repartiendo las utilidades entre todo el mundo y eso indudablemente que había que matar a Pirámide. Y eso molestaba a muchas personas. Eso daba picazón, daba mucha picazón, porque nosotros, yo viajé 4, 5, 6 veces, yo viajé 2 veces a Ecuador, 5 veces a México, y no le pedí permiso a nadie. Todos los viajes antes los daba el Estado, los automóviles los daba el Estado, las casas las daba el Estado, todo lo daba el Estado. Ahora había un loco que estaba dando casas, que estaba dando automóviles. Entonces, había que ver cómo se acababa eso y lo acabaron. El trabajador de Pirámide promedio ganaba 300, 400, 500 dólares mensuales de anticipo de utilidades. Los jefes de brigada ganaban 700 dólares mensuales. ¿De anticipo de utilidades? De anticipo de utilidades. Yo ganaba 700 dólares mensuales, igual que un jefe de brigada, no quise ponérmelo por encima, pero de utilidades cogía cada 3 meses, cogía 20,000, 30,000, 40,000 dólares. Ok. Eso, por ese salario mío es 101% legal. Eso yo lo ganaba por la ley cubana, con una entidad cubana, con la ley que aprobó Cuba, con la ley que aprobó todo el mundo. De ese dinero, a mí me hicieron 38 auditorías. Eso lo auditaron 1 vez, 2 veces, 3 veces, y lo vieron, todo el mundo vio que yo ganaba eso. Además, yo se lo informé incluso al partido, y yo gano tanto. Entonces, no sé por qué surge el problema de eso, por qué no podía ser lo que era legal, porque no puede ser lo que es ilegal, pero lo que es legal puede ser. ¿Por qué yo no puedo ganar 700 dólares mensuales? Porque el ministro de la construcción gana 1,000 pesos cubanos o 1,000 y pico. Bueno, suba el salario al ministro, que el ministro súbelo a nivel mío, no me baje a mí a que querer que yo gane 50, yo gano 700 y produzco 734 millones, que produzca él esa cantidad. A nosotros nos ponen el nombre Cooperativa No Agropecuaria, CNA, porque quieren decir que los agropecuarias son mejores, que solo las agropecuarias son las que son comunistas, las que son socialistas, es la forma de producción del comunismo. Y nosotros somos la forma de producción del capitalismo, nuevos sectores de la economía. Somos los particulares, somos
somos los que no somos bien vistos, aunque hay 38 documentos que dicen que sí, incluso el ministro que las cooperativas, que esa nueva forma. Sí, pero no se ven igual. Con esto sucede. De su corporación de pirámides, algún simple albañil o obrero tuvo esa oportunidad o también se la repartían entre la cúpula, como mismo hace el régimen castrocomunista. Los de la cúpula tienen acceso y disfrutan de las mieles del poder. El pueblo ahí lo ve sufriendo cientos de penurias. No existe ningún trabajador normal dentro de Cuba, ni un médico, ni un ingeniero que pueda comprar con su trabajo honesto y honrado un auto en esa cantidad de dinero. No existe. Esa posibilidad no está dada dentro del castrocomunismo, porque el sistema está estructurado precisamente para eso. 40 años de trabajo de un médico, de un ingeniero, de un rector de universidad, de un maestro de escuela, no le es suficiente ni para tener un hogar decoroso. ¿Cómo es que se logra esos millones de pesos en tan pocos años de trabajo para comprar esas viviendas de millones de pesos, esos autos de millones de pesos, miles en dólares? ¿Cómo lo han obtenido? Hay que ser ingenuo, tonto, bien tonto, para no percatarse de que eso no puede existir dentro de un régimen que programa el trabajo solo para malamente el sustento y no para el cúmulo de riqueza. Todos los que tienen autos acá dentro de Cuba, desde el presidente hasta el más insignificante de los individuos, a excepción de instituciones cristianas que se lo compran del exterior, todo es producto de la corrupción. El sistema no está concebido para el cúmulo de capital. Es un sistema obsoleto, explotador, terriblemente abusador. Dentro de Cuba no es el talento, no es el sacrificio, no es la abnegación lo que define el nivel económico de un individuo. En el año 1990 entregué un estudio social al Consejo de Estado dirigido al primer ministro y dueño de la isla de Cuba, Fidel Castro Ruz. Recuerdo esta frase. Decía así: la integridad, la honradez, la honestidad es el camino más corto para llegar a la miseria. Alguien de ahí debe haber leído esa frase. Eso se lo escribía Fidel Castro y lo entregué personalmente en el Consejo de Estado dirigido a él, porque es la realidad de la estructura, de la conformación del sistema. No permite, por métodos correctos, la acumulación de capital. La tierra que triplica, cuatruplica, quintuplica la ganancia, siembras un grano de maíz y te da una mazorca, no permite esa acumulación de capital. ¿Por qué? Porque nadie tiene grandes cantidades de tierra. Además, el régimen lo controla todo. Controla los productos que tú cultivas. Nadie que no haya entrado en la corrupción pudo haber acumulado capital dentro de la isla. Con el sacrificio, con el trabajo honesto y honrado, no existe. Y si existe alguno, que me lo demuestre. Usted estaba dando casas y automóviles. ¿A quiénes? A los que componían tu séquito. Lo mismo que hace el régimen. Usted tenía un régimen de explotación dentro de otro régimen explotador. $700 mensuales. Y también los jefes de brigada ganaban esa cantidad, cuando el máximo salario de un médico, de un profesor o rector universitario, quizás no llegara para ser consecuente ni a $50. Sin embargo, son personas que desempeñan una labor mucho más importante que la suya. Cuando usted dice 101% legal, hay que creerle. Las leyes cubanas son legales. ¿Qué legalidad tienen la mayor parte de las leyes cubanas? ¿Qué justicia, vamos a decirlo mejor? Cuando son implantadas todas, sometidas al régimen político de la nación. No con la lógica de la justicia, sino con lo ilógico de la política gubernamental dictatorial. Habla de auditorías o de formalismos auditoriales, donde también aplican el soborno, la influencia, donde el 98% de las auditorías que se hacen en Cuba son fraudes de auditoría en cualquier institución gubernamental, a excepción de algunas como la que hicieron acá en el Parque Lenin, que Fidel Castro envió su grupo especial. Imagínense el desfalco que cogieron. Lo informó al partido. Un ladrón más con el carnet del partido.
Porque no se puede decir ni que era un capitalista desarrollándose en el comunismo. No se puede decir eso. Era un privilegiado, un ladrón, como el 100% de los que tienen el carnet del partido en el bolsillo, se benefician de él y todos participan. Porque el que no participa se calla ante el otro que participa. Mecanismo burdo, sucio. Tú ni nadie pueden ganar $700 mensuales porque la estructura de poder del castrocomunismo no está diseñada para eso. El oportunismo, el privilegio, las influencias que tenía esa cúpula del poder fue lo que te permitió todo esto, que al final se descubrió que era corrupción. Cuando un sistema no está diseñado para esto, si lo obtienes, aunque parezca legalidad, no es legalidad, es latrocinio. Lo que aparentemente en papeles y eso aparece legal, pero en realidad no es legal, porque el sistema no está diseñado para eso. La estructura no te permite eso. A términos prácticos, ¿produce 704 millones? No, usted no produce eso. Producción es una cosa. En la economía de un país hay dos tipos de fuerzas. Las fuerzas vinculadas directamente a la producción, que sí son las que producen, y la fuerza no vinculada directamente a la producción, que en realidad absorben producción. Ustedes pertenecían a las fuerzas no vinculadas directamente a la producción, consumen producción. Las corporaciones, compañías o negocios supuestamente privados que sí producen son las agropecuarias, que son las menos, y por eso el país está en la crisis, en la ruina que se encuentra en estos momentos. No es que las agropecuarias son las que son comunistas. No, la suya también era comunista porque trabajaba para el gobierno, para un régimen. Pero lo que sucede con las agropecuarias es que las agropecuarias sí producen. Está acusado de todo eso, pero no, nada de eso lo hizo. Él es un santo. Con esto sucede igual que con la nueva política económica, Juan. La nueva política económica es de Lenin, del año 1923. La toma China y Vietnam en el año 1979-80. China comienza un desarrollo vertiginoso, Vietnam un desarrollo vertiginoso. Han ido todo el mundo a ver aquello allí. Dicen que en un momento que comentaron los chinos, ¿y hasta cuándo van a estar ustedes estudiando eso? Se discutió muy fuerte la NE en el 12, en el 11, con los lineamientos. Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Vamos a ser pequeñas empresas privadas. Se analiza, se discute y se discute. En el 9, en el 8, en el 10 se aprueba los lineamientos. En el 16 se aprueba que se van a hacer pequeñas empresas privadas. Se hace la primera en el 22, creo. O sea que se demoran 6 años en instrumentar una cosa que ya estaba aprobada por el partido, por el gobierno, por el Estado. Estaba instrumentado por todo el mundo. Si todo marchaba tan bien, ganaban dinero, funcionaban, trabajaban con muchísimo esfuerzo, ¿cuándo y cómo se comienza a complicar las cosas hasta el punto de que acabas de recibir una confirmación de una sentencia del Tribunal Supremo de Cuba diciendo que se ratifica tu sanción de 10 años de privación de libertad por los presuntos delitos de malversación, falsificación de documentos bancarios y de comercio, falsificación de documentos públicos, receptación, apropiación indebida, cohecho? Vamos, que te acusaron de todo lo que se puede acusar un ser humano. Mira, en el 2017 se presenta a mi oficina, yo se dedicaba en Habana del Este, se presenta Vázquez, un empresario mexicano que hacía como 20 años que estaba operando en Cuba. Él era el representante de Cali Internacional. Me dice él que tiene una cantidad de equipos, eran como 20 equipos de transporte. Para un momentico, déjame explicar. Cali Internacional es una empresa mexicana que hizo una joint venture con Aviaim. La parte mexicana ponía unos equipos que tenía que importar a Cuba temporalmente y la parte cubana la explotaba en lugares como los aeropuertos de Gerona. Después los equipos deterioraron bastante, no tenían nada que hacer con ellos, tampoco los reportaron y estaban locos por salir de aquellos equipos. Entonces apareciste tú. Mira, él aparece en mi oficina, entonces me plantea de que tiene esos equipos y que le dijo al Ministerio de la Construcción de que se lo quería vender o se lo quería arrendar y que entonces le dijeron que se lo llevara. Entonces él le dijo que llevárselo le daba pérdida, embarcar todos esos equipos, ya eran cacharros viejos la mayoría, y de todos esos equipos no había que servían 6 o 7 equipos. Estamos hablando de 40, o sea, estamos hablando que servía el 4 o el 5%.
el otro no servía. Pero visto en números es una cifra bastante importante de camiones. Sí, servían 4 vehículos en una camioneta y de los equipos de la construcción servían 3. Todos los otros estaban completamente saqueados. Entonces me dice que le plantearon que los vendiera como chatarra, que los tirara al mar. Aquello me pareció a mí una injusticia. Le pregunto a la abogada, entonces me dijo la abogada, eso es muy, muy difícil que te lo aprueben pasarlo a pirámide, pero no imposible. Entonces me tracé la meta de cogerlo y pasarlo para pirámide. Entonces le dije, traerlo para acá que nosotros vamos a arreglar. Entonces hicimos ahí un negocio que no teníamos que haberlo hecho, pero lo hicimos. Los hombres cometemos errores. ¿Qué hicimos? Le decimos, mira, nosotros le vamos a dar $40,000 al inicio del contrato, cuando tengan aquí los equipos, y si logramos pasar, eran $40,000. Y si logramos traspasarlo a pirámide, le damos 40,000 más. O sea que estábamos como adquiriendo los equipos por $80,000. Entonces, bueno, cerramos ese negocio, un pacto de caballeros, y así lo hicimos. Él llevó todos los equipos para pirámide y nosotros le pagamos los $40,000 de nuestro bolsillo, no fue de la cooperativa. Entonces... Está acusado de todo eso, pero no, nada de eso lo hizo. Él es un santo, un inocente, un ingenuo. Realmente estoy seguro que a usted no le pareció una injusticia. Usted vio una forma de sacarle una tajada, de una ventaja. Según dice usted, no tenían que haberlo hecho. Pero si no cae y lo agarran infragante, no opina así. De eso estoy seguro. Usted se pensó que el ministro de la Construcción y el ministro de Transporte eran tontos, ¿no es cierto? O que a lo mejor podía dejarse sobornar. Pero si ellos disfrutan de las mieles del poder, en esa estancia disfrutan de todo como un capitalista, sin invertir nada. O sea, que no necesitaban del posible soborno que usted pudiera proporcionarle. Porque los ministros en Cuba lo tienen todo. Los ministros en Cuba disponen de todos los recursos como el presidente o el vicepresidente de un país capitalista. La diferencia es que los ministros acá adentro disponen de todo sin haber sudado mucho la camisa. Y en un país capitalista, cuando llega a ese nivel, tiene suficientes inversiones económicas dentro del país, suficiente capital propio para desenvolverse en esa posición. El ministro en Cuba no ha creado nada, no ha producido nada, solamente mucha charla, mucha mentira, mucha politiquería, mucha aceptación del régimen gubernamental, o sea, de la cúpula del poder, y ya con eso basta. Claro, responde que sí, se ve presionado para intentar cubrir el fraude que estaba haciendo, o como usted mismo lo dijo anteriormente, lo que no debió hacer. Llega estando usted preso porque estos ministros no son bobos, estaban esperando que se realizara todo el proceso legal. Ya estaba usted bajo investigación por esas cantidades exorbitantes de ganancias, por esos inconcebibles salarios que tenían usted y sus jefes de brigada. Claro que nunca te llamó. ¿Tú piensas que él era bobo? No quería mezclarse porque peligraba su puesto. Decidieron pasarlo para materia prima y hacerlo chatarra para intentar borrar la huella y repito, como usted mismo dijo, de lo que no debió hacer. Canibaleado es lo que hacen acá en Cuba en todos los depósitos, no solo de vehículos, sino de otros equipos, instrumentos. Están ahí en depósito y ya sean los responsables directos de ese depósito o los custodios o otro personal vinculado a eso, sacan las piezas que no son visibles, las venden a la bolsa negra y entonces eso ha ocurrido inclusive en las estaciones de policía con un vehículo detenido, en todos los rastros de Cuba. Ese es el tipo de corrupción de la víctima, de el obrero a menor escala. La corrupción en uno de sus últimos peldaños. Yo le escribo una carta al ministro de la Construcción y otra al ministro del Transporte, pidiéndole el traspaso de eso. A los 3 o 4 días me citan y yo tengo una reunión con 3 viceministros primero de la construcción. Uno se llama Mauri, el otro Oscar y el otro no recuerdo ahora cómo se llama. ¿En el ministerio o en algún restaurante o en algún bar? No, en el ministerio, en la sede de la oficina del viceministro Mauri fue. Entonces en esa reunión participaron
tres viceministros y un representante de otro viceministro. Ahí discutimos, la reunión duró más o menos una hora, yo le planteé lo que tenía, le entregué los informes, enseñé las cartas y todo lo demás. Entonces se me pregunta si yo estoy de acuerdo en donar parte de esos equipos al Ministerio de la Construcción. Yo respondo que sí, que estoy de acuerdo. Qué caricativo. El dinero salió de su bolsillo, como dijo anteriormente, y está dispuesto a donarlo. Eso también hay que creérselo. Esa respuesta llegó 2 años y 2 meses después. O sea, esa respuesta ya llega y estando yo preso. O sea, está la carta, está en el expediente, la fecha, las dos cosas. O sea, que el ministro se tardó en responderme 2 años. 2 años y 2 meses. Al ministro de Transporte, yo lo conocía personalmente. Entonces le hago la misma carta, una copia con que le cambio el nombre arriba y le digo lo que es y se la entrego a un compañero que estaba trabajando en la terminal de ferrocarriles, la reparó Pirámide, fue que la reparó. Entonces estaba trabajando ahí y ahí había una reunión semanal donde un viceministro de Transporte, que a él fue el que se le entregó la carta para que se le hiciera llegar. Entonces empezaron una dilatación, me pelotearon y se tardaron como 2 o 3 meses. Entonces yo me presenté allí a una reunión y hablé con el compañero viceministro de Transporte. Entonces me dijo, fíjate que el ministro te va a llamar. Ya él sabe de esto y él te va a llamar. Pasaron 2 años, caí preso y el ministro de Transporte nunca me llamó. Entonces, por esa circunstancia, yo decidimos pasar los equipos para materias primas y hacerlos chatarra. Los equipos habían sido sumamente canibaleados. Yo te estoy diciendo que de los transportes estaban en estado técnico de caminar. Lo que estaban caminando eran 2 carros, pero los otros con pequeñas inversiones se podían echar a andar. Le faltaba, cuando digo todos los agregados, la bomba, el carburador, todo lo que era agregado no tenía un solo agregado. Incluso de una máquina grande de pavimentación le habían sacado todos los reductores, todos los equipos habían sido, en Cuba se le dice canibalear. Entonces, mira, lo más interesante de estos equipos, además de eso, es una cosa que hay que tener muy, muy en cuenta. Los equipos esos entraron a Cuba en el 2005, por allá, pero desde 2007, 2008 estaban ilegales en Cuba, porque al entrar con carácter de importación temporal, la aduana general de la República tiene que controlar eso y a los 2 años tiene que cambiar de parecer, o sea, tiene que deportarlo como que va a ser comprado por Cuba, que se va a ser vendido, que va a ser repatriado o que va a ser chatarra. Eso no se hizo. A la aduana no se le acusa, nunca se acusó por este hecho. La empresa había impio. Tampoco tú eres responsable de eso. También, pero había impio también tenía responsabilidad en eso. Entonces, ya cuando los equipos van a Gerona, que a Gerona los equipos van como el 2010, 12 por ahí, estaban ilegales ya. Pero en Gerona permanecen 2 años. Ya ellos regresan de Gerona porque él los trae porque cuando ya hacemos negocio. Pero estaban ilegales en Gerona y todo el mundo, todo el mundo lo sabía, no lo sabían ellos, lo sabía Impro y lo sabía la aduana general de la República de Cuba, lo sabía el viceministro, el otro había como 10 dirigentes que lo sabían. Entonces, yo en realidad no estoy tan habituado a esas leyes. Me enteré ya en el proceso que el primer abogado que yo tuve fue el que dijo eso y argumentó. Está en el expediente también sus documentos que dice esos equipos son ilegales. Y lo segundo más importante es que Cuba no pierde un centavo. El gobierno, el Estado, nadie pierde nada. Y el que tiene que acusarme, que es el afectado. Mexicano, fue de mutuo acuerdo que te lo dio. Me lo dio y no acusa, no reclama nada. O sea, el propietario no es el que acusa, está acusando al Estado. ¿Qué quería el Estado? Quedarse con estos equipos sin pagar un centavo. El Estado hubiera podido ponerse de acuerdo con el mexicano y decirle, mira, te voy a dar $60,000, 40,000. Aquello que estaba en ese momento tenía un precio de $1 millón, $2 millones, así chatarra como estaban, porque se podían reparar, nada más reparándolo. Los 4, 5, 6 era chatarra, pero valía $1 o $2 millones. Buena más casi iba a echar en el bolsillo. Se lo podía tirar en mano y se lo iba a llevar. Él se lo dijo, mira, llevarme esto a hierro pierdo. En el flete a México perdí, llevándose la 3 o 4. Entonces, uno se pregunta y se vuelve a preguntar por qué. Es una trampa. Es una forma de estafar a un inversionista extranjero. Entonces quieren inversión extranjera directa y están con trampa, maraña,
hay otro caso más, si te interesa te lo digo. Hay un caso de un español que hizo una casa tapada en Berroa, que estuvo trabajando 2, 3, 4 años, magnífico todo. Entonces estaba vendiendo miles de pesos al turismo. Lo llaman en el año 2013, 2010 por allá y le dicen que lea aquí, le dicen, mira, lee lo que dice aquí. En ese artículo dice, me río, me da gracia, que de la producción tiene que consumirse en el país el 60, 70, 1%. Y el resto es exportarlo. Entonces, pero mira, si Cuba está importando, no tiene, mira lo que dice, y ahí lo dice. Tienes que importar el 20%, creo que era, el 30%, no me recuerdo bien. Bueno, conclusiones, el español dijo que no, le cerraron el contrato en Berroa y los trabajadores le saquearon las plantas, le llevaron hasta los aspersores de regadío, todo lo que pudieron saquearlo. Cuando llegó allí lo que encontró fue el esqueleto. La parte que decidiste entregar o vender a materia prima, ¿cómo se hizo eso? Tengo entendido que después parte de ello es parte del problema. Mira, cuando yo decido entregar eso a materias primas, yo había estado ingresado en el hospital y estaba enfermo en Camagüey. Regreso y bueno, decidimos eso. Y yo le digo al segundo, a Pepe, José Manuel Domínguez, le digo, mira, vamos a hacer esto y hablo con el otro compañero que tenía unos vehículos, hay que picarlo, papá, está bien ya. Entonces había uno de los trabajadores de Pirámide que estaba trabajando en la empresa de chatarra de La Habana. Entonces va a esa empresa para hacer los contratos. A ese señor, al director de la empresa, le cogen un trabajador que había picado cosas, que había vendido, que había hecho de una pila de barbaridades. Entonces ese habla que le dio dinero al director de la empresa y que al director de la empresa fue el otro que metieron preso desde antes. Y a ese director de la empresa yo lo conocí en juicio oral, yo nunca en mi vida lo había visto. Entonces en la primera declaración de Isaías dice que Pepe le mandó a ofrecerle 1,000 pesos para que desmantelara eso. En la primera declaración de Pepe dice más o menos lo mismo. Pero dicen que después hay otra declaración de Pepe que dice que yo lo mandé. Pero en el juicio oral Pepe dice que no, que fue él, que yo no lo mandé a nada. Ante el tribunal, ante los fiscales, ante los abogados de defensa, nadie le pregunta nada. Ni el de la defensa, ni los fiscales, ni el del tribunal. O sea que Pepe admite que fue el que lo hizo solo y ya. Pero el instructor de la Seguridad de Estado, Alejandro, él está que sí, que hubo soborno y que hubo soborno. Lo presionó hasta... Yo llego un momento en que le digo, mira, si él ofreció, yo no he dado nada, yo a ese hombre no lo conozco, yo nunca en mi vida lo he visto, pero yo no he dado un centavo, ya mira, han pasado ya, eso había pasado ya 2 años, entonces, no, lo diste, le digo, mira, si alguien tiene que dar dinero es él a mí, ¿cómo yo le voy a dar dinero al que va a ganar? Él a mí no me ha dado nada, ¿cómo yo le voy a decir? Yo te voy a regalar un carro y te voy a decir, toma 20 pesos para que tú aceptes el carro. Si yo te estoy regalando, y yo sabía lo que pasaba con todo eso, ahí había llantas de acero duro, que en Cuba no abundan mucho, tanques de duro aluminio, gomas, ruedas, motores agregados, ahí había de todo. Ahí en Cuba un chasis vale $2,000, $3,000, CUC, chasis de un carro de eso para ponerse a un carro americano del año 50. Entonces yo lo sabía y se lo dije, mira, si alguien tiene que dar dinero es él a mí, como yo le voy a dar dinero a él. Bueno, acusado y va sin prueba ninguna, me sancionan por cohecho. Sin prueba, ahí no hay ninguna prueba, porque la única prueba que decían que había, yo incluso no la llegué a ver, era Pepe, y Pepe declara que no. Isaías declara que Pepe, y Pepe declara que él es el responsable. Y ninguno me mienta a mí en su declaración. Isaías no mienta a Teófilo Carmenate en su declaración. Pepe no mienta a Teófilo en la primera. Después hay una segunda que yo no la... Y después de varias presiones, quién sabe. Ahí empieza exactamente, una especie de tortura psicológica, que no te ponen la mano arriba, no te dan un golpe, no te dan nada, pero te dice, no puedes hablar por teléfono con tu esposo, no te dejo pasar java. El derecho de visita es si tú te portas bien. Voy a meter presa a tu hija, voy a meter preso a tu esposa. Voy a acusar a tu suegra. Y entonces ya tú tienes que decir, oye, voy a hablar. No es responsable, pero sí conocía de esto, como un militante del partido, a ese nivel, que conozca todo eso que es ilegal. ¿Cómo no va a tratar de solucionarlo? Él tiene un compromiso con el órgano que gobierna la nación, compromiso moral. ¿Cómo es posible que se cae eso? Es lo que decía ahorita. De los militantes del partido, quien no participa en el robo, lo permite, se queda callado.
Sin embargo, su responsabilidad es enfrentarse a toda esta situación. Cuba no pierde ni un centavo. ¿Quién pierde? El pueblo. El pueblo de abajo y de adentro. Porque el pueblo es el que produce. El propietario no acusa porque no le importa. Ya él le sacó a esos equipos lo que tenía que sacarle aquí con el negocio, con el régimen. Tiene suficiente ganancia. Además de esos $40,000 que ya él no pensaba sacarle nada de eso. Porque le costaba más regresarlo a México que dejarlos acá. Ya esos equipos le habían regresado el capital invertido. El costo de producción de esos equipos ya se lo había devuelto en demasía. Pero bueno, además de que el 90% de los mexicanos son unos tramposos. Yo estuve 5 veces en México y vi la psicología del mexicano. Bueno, fue la impresión que yo me llevé, porque lo vi en la práctica. Además de eso, ya lo que le sacaba, si le sacaba $10,000, estaba bien. ¿Para qué se iba a meter en problemas de reclamos ni nada de eso? Entonces, ¿en qué quedamos? Usted invertía 40,000 o 80,000 para después sacar $1,000,000. Usted sabía bien el precio. De esa forma es que usted dice que casi cogió esos equipos por lástima. No, 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 no. Usted los cogió para sacarle una buena tajada. Pero usted aprovechaba toda esta cobertura gubernamental de la trampa y todo eso para enriquecimiento. ¿La aprovechaba o no? Ahora es que le importa que todo eso es trampa. Ahora que le pisaron el rabo. Así ocurre con todos los exmilitares, exfuncionarios o funcionarios del gobierno con su familia. Cuando un poco que la justicia le pisa el rabo es cuando van a decir que el sistema no sirve. Pero mientras están disfrutando de las mieles de ese sistema, están calladitos. Y le importa un bledo si la nación progresa o no progresa. Y le importa un bledo al prójimo. Y le importa un bledo esos cientos de miles de infelices que hay en Cuba víctimas del régimen. Ese trabajador hizo todo eso porque uno de los últimos peldaños de esta escalera de corrupción que llega hasta el poder, hasta el presidente. Y cuando estaba Fidel Castro estafó a muchos capitalistas del exterior. Primero, en 1959, robó el 90% de las propiedades que existían en Cuba. Y este es el modo operandi de todo el régimen durante todo el tiempo. Juan, conmigo, yo estuve plantado allí 1 mes y medio y tuve que decir, no venga, pues yo voy a echarme todas las culpas de todo el mundo y ya. En la sentencia se le acusa, además de haber comprado tierras de una finca que estaba en usufructo. Y mi pregunta es, ¿cómo se puede comprar una finca que no es propia, sino que es en usufructo? Mira, en la época que estuvo prohibido en Cuba, que estuvo más de 30 o 40 años prohibido vender casas, se vendieron miles de casas. Miles, todo el mundo lo sabía la fiscalía, lo sabía todo el mundo. Pero cómo se vendían las casas cuando estaba prohibido, yo me casaba con la dueña de la casa y si era al revés, casaba a mi esposa con el dueño de la casa, iban ahí, se casaban, al año, a los años y medio, iban y se divorciaban y en el proceso de la escritura del divorcio quedaba que la casa pasaba para el otro. Y con eso se legalizaban las casas y así hay miles de casas. Así se vendieron casas en Cuba hasta que sale la ley que se pueden vender. Con la finca, en Cuba se han vendido miles de fincas, que yo te demuestro que sí se han vendido. Y no una, te estoy hablando en unos municipios 20, que yo sé que se han vendido. Entonces, ¿cómo se vende la finca en Cuba? La ley de reforma agraria establece que el único comprador de la tierra en Cuba es el Estado. Por supuesto que el Estado fija el precio también. ¿Qué precio fija el Estado? El precio justo era el que tenía en el 59. Entonces, una finca que en el año 59 costaba $1,000, en el año 2014 vale 1,000 pesos cubanos. Entonces, ¿qué pérdida tiene el campesino? Que las tierras la gente las bota, las regalan, están ahí 1,000 propiedades perdidas. ¿Por qué? El papeleo para venderla a 1,000 pesos cubanos. ¿Para qué sirven 1,000 pesos cubanos en Cuba? En Cuba, en este sistema de comprar la finca, lo que se compra son las hechurías. O sea, tú coges una fruta en usufructo y al principio no permitían construir nada, pero ahora la ley nueva sí permite construir. Y tú haces una vaquería, haces una cochiquera, haces una casa, cerca, haces un pozo, un molino, una bomba. Los animales que están adentro, 5 vacas, 2 chivos y una gallina, eso es lo que tú compras. Entonces tú vas,
al registro de la tierra con el dueño actual, el dueño es, y el mismo día que él presenta, yo no quiero esta tierra, tú presentas, yo quiero esto. Si ellos no te dan la tierra a ti, ellos tienen que pagar las hechurías. Entonces, oye, el que coja la tierra tiene que pagar las hechurías. O sea que si yo a mí me dan la tierra a Juan Pérez tiene que pagar las hechurías al precio que está pidiendo el vendedor. Y generalmente eso se hace así en todos los municipios de Cuba. O sea, esta finca pasa de este para este a tal valor y lo que está comprando es las hechurías. Pero te la dan en usufructo eterno y gratuito sin impuestos. Es igual que a mí me den 1000 caballerías de tierra en usufructo perenne y sin pagar impuestos. ¿Para qué yo quiero que sea a mí? Ya cuando yo me muera no se la puedo heredar a mi hijo, pero incluso puede seguir produciendo en ella. Pero eso es lo que hice yo. Yo compré, de esta finca compré varias, yo quería producir. Entonces yo tengo el proyecto de hacer una pyme privada de agropecuaria y quería unir esta finca para empezar a producir con el sistema de nuevas formas de gestión, que el obrero gane lo que tiene que ganar y produzca lo que tiene que producir. Pero entonces incluso en el acta de acusación se me dice que yo quería hacer a eso ante la ley, antes que saliera la ley. Dije, no, yo voy a hacer eso cuando saque la ley, porque yo sabía que iba a salir, porque están los lineamientos. No es que yo soy adivino, ni que era secreto, ni cosas por el estilo. Entonces, compré esa finca, pero dentro de esa finca, que yo no la compré, está la más inaudita de todas las injusticias. De eso quiero hablar, porque ahí se le confiscaron varias propiedades, pero hay una en especial, de una casa que se vincula al caso, pero no era propiedad de Pirámides ni fue adquirida con ella. Leyvi Peña es la hija de Raulito Peña y Raulito Peña es el hijo de Panchito Peña Peña. Esa casa la hizo el tío mío muerto por la revolución, Francisco Peña Peña. Panchito es el mártir patrimonial del municipio de Nuevita, uno de ellos. El policlínico de Nuevita lleva el nombre de él y una de las calles allí de reparto fundamentales de Camalote lleva el nombre de él. Esa finca se la dio Sabino Pupo a Panchito en el año 47. Ahí nacieron sus hijos y él hizo ahí un bohío. Él empezó a cooperar con el ejército rebelde y mandaron a matar. Fueron a su casa y delante de sus hijos le dieron la paliza más grande. Bueno, le dieron tantos palos que a 500 metros del lugar lo tiraron al piso sabiéndolo ya muerto. Él no murió, era duro y paró en Nuevita y estuvo 2 días luchando con su muerte. Eso fue en febrero del 58. La finca en el año 59, firmado por Fidel Castro, le entregan a la viuda la propiedad, la nueva propiedad, un diploma grande firmado por Fidel, que se lo recogen a los campesinos y lo sustituyen por un papelito así sin valor con un sellito de 5 pesos que dice el nombre, aquello es el documento legal más ilegal del mundo. Yo soy sobrino de Panchito. Yo te dije anteriormente que la mamá de la abuela de mi esposa, el abuelo de mi esposa es primo hermano mío. Yo conocí esa casa desde niño. Cuando yo entro ahí en el 2015 y lo que veo es la casa estaba idénticamente igual que cuando yo salí, con la única diferencia que mi esposa actual había construido un cuarto y un baño y había hecho la zapata de la casa y había hecho otro cuarto hasta la altura de Arquitrabe. A la viuda se llamaba Regina, no se le dio en la revolución un tornillo. Estaba igual, la misma letrina, la misma cocina, los 2 bohíos uno al lado de otro, con la canal que los une, la cocina exterior, con el horno, con leña. La casa de mi primo está atrás. Las que están pegadas una a la otra está atrás. La había destruido el ciclón Paloma, le destruyó la casa, se la tumbó. Hacía 8 años de esto, estoy hablando de 15, Paloma creo que fue en el 8, al huérfano de la revolución. La mitad del techo, el piso, el baño, las puertas, todo eso lo compré yo, lo reparé yo. Entonces, en la otra casa hice una inversión grande, terminé la casa completa con la estructura de la placa que había hecho mi esposa anteriormente. Ahí en esa estructura me monté arriba de ella, hice los 2 cuartos que ella tenía previsto. La casa quedó con 2 cuartos, con un baño intermedio, con una estructura, un proyecto antiguo. Ahora los proyectos no son así, pero entonces le construí un portal grande por el frente y por los laterales en el fondo, una terraza enorme, muy bonita, con columnas bonitas y todo. Le hice una piscina mediana con todo el sistema instalado, una pérgola bonita ahí, la cerqué
le hice una tapia de muro con reja de cabillas muy bonita, hice un garaje para 2 automóviles. Entonces en unas tierras baldías que había allí construí 2 orquidiarios, un vivero de matas de coco fundamentalmente, y otras construcciones hice ahí, una otra pérgola por allá por la finquita. Todo eso me lo quitan a mí, es a mí el que me quitan esa propiedad que no es mía. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Okay. Me faltó solo los delitos, que ahorita pasamos 2 o 3. Cohecho por el caso del dinero que nunca se le dio a la empresa de materia prima. Abuso de poder. Abuso de poder es un elemento que fue sumado al Código Civil cubano hace poco tiempo. En Cuba, a lo mejor estoy equivocado, pero tengo entendido que el único caso que se le ha aplicado esa ley es a Robinson, que fue el primer secretario del partido en Santiago de Cuba. Y ahora a mí, figúrate tú, un delito que está hecho para los decisores, para los altos decisores de primero, segundo nivel, para los gobernadores, para los presidentes, para los primeros ministros, para los grandes directores de empresas, para los grandes directores de corporaciones, para los reyes, para los príncipes, pero a mí, ¿cómo yo voy a, qué influencia voy a traficar yo, Juan? ¿Qué cosa es eso, tráfico de influencia a uno que no tiene influencia? Los que trafican influencia en Cuba son otra gente. Estoy pensando en el GAE. Se estructuró de una forma y hoy el GAE es un gobierno paralelo al gobierno, con una estructura que el GAE está haciendo todas las construcciones de Cuba. Construcciones militares, el GAE es más fuerte que el Ministerio de la Construcción. Le entra más dinero, más recursos, tiene más obra, más, de todo tiene más la Unión de Construcciones Militares. Gaviota es mucho más fuerte que el Ministerio de Turismo. Pero ahí no hay tráfico de influencia. Ahí no hay tráfico de influencia, no. A mí me dijo una persona que no tengo derecho a decirte quién es porque no tengo su permiso, que acusó a Machado Ventura de tráfico de influencia, porque el hijo de Machado Ventura era el que tenía el poder total de las importaciones de goma en Cuba. Este dato me llegó por 2 caminos. Uno, por ese camino que no puedo mentar, y otro que sí lo puedo mentar porque ya está muerto. Regino Hernández era el dueño, no presidente, era dueño de una empresa española que estaba inscrita en la Cámara de Comercio en Cuba que se llamaba Agrigán. En la casa de este señor de Regino se hospedó el ministro de la Agricultura de Cuba, el viceministro, y Agrigán estaba vendiendo en Cuba. Cuando hubo cambio en el Ministerio de Agricultura, quitaron a Agrigán. Yo trabajé con Regino un año. Entonces, el Regino me dijo, mira, lo que tú vendas de Agrigán, del 5 al 10% es tuyo. Yo lo determinamos. Le dije, pero yo empecé a trabajar con Regino y hago una oferta para una goma del Ministerio de Agricultura. La mejor oferta que había ahí. Entonces voy a ver a este señor. No lo veo a él directamente, veo a una persona que vivía en el Minfar 5, pero que era de los que trabajaban con él. Entonces le digo, mira, ya no hay problema, por aquí, por allá, estaba todo de acuerdo. Me llama Reino y dice, no aprobaron esto, porque dicen que las gomas tienen que ser chinas. Le dije que mis gomas son chinas, pero que están, porque China se la vendió a España, estaban en la ciudad de España. Me dice, no, tiene que ser China y estar en China. Lo cierto es que comprando la goma en China, el Estado cubano perdía $1.200.000 dólares. Se la compraron a los chinos. Sí, pero habría alguien en el medio que estaba ganando dinero. Era el negocio del hijo de Machado, era el que vendía goma. Entonces se la compraron a la empresa, al hijo de Machado por su mecanismo por ahí, y no se la compraron a Agrigán, que era la mejor oferta en precio que había de las gomas. Y hay más tráfico de influencia, hay más, por ejemplo, de las pymes cubanas, las grandes, las poderosas, son hijos de los poderosos, hay 1000, pero las chiquiticas no importa, las fuertes, las buenas, las ricas, están en poder de los que hacen tráfico de influencia. De los otros delitos, ni hablar, violación del fisco. Vamos a hablar de este porque hay que algunas cosas que es bueno que se sepan. En Cuba, la declaración de impuestos de la ONAS sobre las viviendas, el 99,9% de las personas la hacen por el documento que está en la escritura. Una casa en Cuba de Quinta Avenida, de los chalés que cogieron todos los decisores del país, su precio en documento está en $10,000, $12,000. Todas las casas que le dan a los FARA, Minin, a los médicos, las otras que se hacen, valen $4,000, $5,000 cubanos. Entonces eso es lo que dice el documento. Cuando tú vas a hacer allí, tú haces documento de $10,000, pero por atrás tú estás acordando $100,000, $2,000, $120,000. Tú estás acordando el precio que vale realmente, pero todo el mundo declara el precio legal, porque ese precio es legal porque está en la ley de Cuba, está establecido por ellos. Eso fue lo que yo hice. Yo compré
una vivienda. ¿Y cuánto declaré? Lo que decía el papel, lo que dice el Ministerio de Reforma Urbana. El Ministerio de Vivienda dice que vale 1.000 pesos. El banco dice que vale 1.000 pesos. Yo declaré 1.000 pesos. Ahora, en realidad, yo la compré en $110,000, que son 2 millones de pesos. Entonces, no se declara la verdad y ellos están diciendo que tienen que declarar. Piensa cualquier persona que me esté escuchando, ¿por qué esto? ¿Por qué el Estado hace una construcción que le cuesta $400, $5,000, $6,000? ¿Y por qué la venden 6,000 pesos cubanos? ¿Quiénes ganan en eso? El 10% que le dieron casa ganan eso. ¿Quiénes pierden eso? El 90% de los cubanos. Porque ese dinero a un médico le están dando una casa en 4,000 monedas nacionales. Pero es que no se la dan a todo el mundo. Si se la dieran a toda Cuba no había problema. Pero toda Cuba no ha cogido casa. Si las casas de Quinta Avenida fueran para todo el mundo, hasta no había mucho problema. Pero no, el problema de los chalés, coger un chalet en 10,000 pesos cubanos, es una prerrogativa que tienen los decisores nada más. No la tiene el pueblo. A mí, yo compré dos, pues tuve que pagarla 110,000 CUC. Entonces, esa es la acusación de eso. Pero eso, no obstante a eso, ese dinero se pagó 3 veces, Juan. Cuando yo estaba preso, lo pagó mi esposa y mí. Cuando salió el documento y yo fui y lo volví a pagar. Eso es con los correspondientes incrementos de impuestos por no haberlo pagado. Yo lo pagué de nuevamente. Pero cuando sale el expediente, sale con eso adentro todavía. Después de pagado 2 veces, sale todavía. Entonces, el abogado me vuelve a pagar y volví a pagarlo de nuevo. 3 veces se paga 3 veces lo mismo. Volví a pagar 3 veces lo mismo. No, la UNAM me debe 2 veces. La UNAM me debe cerca de 1 millón de pesos cubanos a mí. Vamos a ver si logro un día cobrárselo. Va a ser difícil, pero bueno, Dios quiera que sí. En fin, se acusa de un montón de cosas. Yo le digo, lo que más veo son más que todo violaciones del proceso en su contra. Pero si usted se mirara desde afuera, se mirara por dentro, realmente, ¿de qué cree que es culpable? Mira, yo soy culpable, en realidad, acepto de la primera vez de haber comprado los vehículos, es el delito que cometí, porque él no podía venderlo, yo no podía comprarlo, está en la ley cubana, esté de acuerdo o no esté con ella, la ley es para cumplirla. Si eso que yo hice lo hago aquí en Estados Unidos, yo fuera uno de los mejores empresarios de Kentucky, tuviera 4, 5, 20 millones de dólares y no pasaba nada. Me ponían aquí hay un periodo, una revista que se llama el Kentucubano. Yo saliera en esa revista, en las planas, con fotos a colores, bonitas, brillante empresario cubano, me dieran mérito. En Cuba me demeritaron. ¿Por qué? Por intereses del Estado, por política, por pensamientos, por no hacer los cambios que tienen que hacer, por estar en contra de las ideas. Lo más interesante te lo voy a decir ahora. Mira, cuando la entrevista de 100 horas con Fidel, el periodista francés, Ramonet, le pregunta a Fidel, ¿qué tú crees de la NET? Entonces Fidel, en la primera edición, le da la respuesta más chiquita de todo el libro. 2 oraciones. Le dice, la NET es la genial idea de Lenin de construir el capitalismo bajo la dirección del partido. Ahí Fidel no estaba de acuerdo con la NET tampoco, pero está poniendo que lo que tú estás construyendo es el capitalismo, lo que lo está el partido dirigiendo. Cuando viene la segunda edición del libro, que sucede ya 10 años después que Fidel revisó todo el mundo, esa pregunta también es de la más cortica, pero tiene 2 párrafos. Le empieza diciendo Fidel a Ramonet, le dice, mira, como te dije anteriormente, el Che no estaba de acuerdo con la NET. Él planteaba que no se podía tomar del capitalismo de sus armas melladas ni un tantico así. Y el Che no estaba de acuerdo con la nueva política económica, ni con la producción de Yugoslavia, ni con Tito. El Che no estaba de acuerdo, que el Che planteaba un hombre nuevo y cosas muy bonitas. Pero bueno, había que analizar algunas cosas. Pero, cuando se estudian los lineamientos, se pone en el lineamiento una idea de la NET y de acercarnos a China, a Vietnam. Esto es en el 9, en el 10, en el 11. El giro se produce en el 16.
que yo no sé lo que pasó. Algún día se sabrá por qué Raúl cambió la línea, por qué se impuso la línea de los dinosaurios. Te estoy hablando de Machado, de Ramiro, que son los más dinosaurios los dos, Guillermo y el otro, en el Prieto Lazo. No tienen ideas, también son dinosaurios, pero dinosaurios con menos poder. ¿Por qué cambió la idea de Raúl, el que se critica en el 16? Entonces hace el viraje total a la negación de las pymes. ¿Por qué las pymes son aprobadas en el 22? ¿Por qué no salieron las pymes en el 17, en el 18, en el 19? ¿Por qué tan siquiera en el 20? Vaya? ¿Por qué se meten 6 años para ser la primera pyme? Entonces, esas cosas le da idea a uno de por qué estamos en la situación que estamos. Yo para venir para acá me costó $30,000. Para venir, yo tuve que venir para acá y llegar por una lancha. Sí, porque usted me imagino que tenía negación de salida, ¿no? No, yo fui a salir, ahí fue donde se comenzó todo. Yo voy a salir en un viaje turístico a Nicaragua exactamente, y ahí cuando estoy en el aeropuerto es que me dicen que yo tengo retención de salida. Voy a ver una compañera que yo le pedí permiso a la de contaduría porque era donde me estaban investigando al principio. Yo voy y hablo con ella y le digo que voy a salir a Nicaragua con mi esposa y me dice, sí, está bien, no hay problema. Entonces cuando voy y la veo, le digo, acá sí, yo te dije a ti 10 días que sí podía ir y tú me dijiste que sí. Entonces ella llama a uno de la seguridad y le dice una pelea, se hablan de cómo si tú le vas a decir que a este hombre que en el aeropuerto fue donde me dijeron que yo tenía restricción de llamada. Ya ahí me deben, yo había gastado un dinero también sacando el pasaje de mi esposa y de una hermana mía. Y el hijo mío también iba con nosotros. Y disculpe que lo llame amigo, pero así lo siento. Mirando su vida así hacia atrás, ¿de qué se arrepiente? Yo no sé, tendría que pensar un poquito más detenidamente. Primero, lo de amigos suyos me orgullece. Segundo, he actuado con bastante decencia en mi vida. Hubo un compañero que me dijo un día que yo no podía triunfar porque yo era muy decente, que era muy bueno, creo que fue lo que me dijo. Y he actuado con decencia. Estoy contento de ser cubano, estoy contento de lo que hice y estoy contento de lo que estoy haciendo. Me siento traicionado. Fui traicionado por las Fuerzas Armadas, fui traicionado por el partido que pertenecí, fui traicionado por mucha gente y por otra gente no he sido traicionado porque hay muchos cobardes también que tienen miedo de decir lo que piensan y yo siempre he dicho lo que pienso. Y eso es parte de mis problemas. Yo pensé un día que Tarará era un monumento a la incapacidad de los hombres y por eso yo hice Pirámide. Está al lado de Tarará porque mi plan era reparar Tarará. Lo escribí y se lo puse en una carta a este señor Álvarez Calleja. Entonces, sí, se lo puse en una carta. La primera, yo le hice 3 cartas a López Calleja. En la primera carta se lo puse y la leí. Cuando estaba revisando se lo quité. Le dije, esto puede ser agresivo. Entonces, él no me contestó. Entonces, yo le había escrito una anterior que esa sí la vi. Sí me la contestó. Entonces, esta es la segunda carta. Entonces, en la tercera, se lo pongo. Entonces, le digo, en la carta anterior yo puse esto y lo quité porque lo consideré agresivo, pero ahora en esta segunda carta creo que debo de poner Tarará es un monumento a la incapacidad de los hombres, porque es un crimen que esas casas que están ahí, te estoy hablando de 400 casas, están botadas y son del GAE hace ya como, desde que del GAE se tragó el CIME, son del GAE. Bueno, ahí fueron 4 o 5 veces ministro y gente y más gente. Ahí están las casas. De 300 y pico casas, hay en uso 100. Hay 100 que están en deterioro total desde hace 40 años. Están prácticamente en ruinas. No se han arruinado porque han ido invirtiendo poquitico dinero para que no se derrumben. Vaya. Hay 4, 5 o 10, no sé cuántas piscinas que le echaron tierra para que no cogieran agua para los mosquitos. Está la casa de Machado Ventura, Machado el presidente de la República, que es una joya de la arquitectura, una casa que vale 4 o 5 millones de dólares, está botada desde hace 6 o 7 años. La casa que el Che tuvo ahí está desatendida, prácticamente botada. Bueno, te estoy hablando que está a una tercera parte. Ahora, si tú coges y tú dices que estás construyendo en el turismo, yo le dije a él, pon tú los presupuestos que yo te voy a reparar Tarará. Aquí estoy preso, caí yo preso. En vez de ponerme a mí a reparar Tarará, que yo tenía 80 y pico brigadas. Entonces ya Tarará estuviera reparado
Pero no, yo después le dije, mira, estoy listo para entrar a un hotel. A un hotel se le hizo una oferta para entrar a los hoteles al Hotel Plaza. Al Hotel Plaza. Se le hizo una oferta para entrar a la terminación del hotel porque ellos no tenían, Construcciones Militares no tiene fuerza suficiente para dar la terminación. Que ellos hacen muy fácil todo lo que es estructura, toda la construcción, pero la terminación es jaque mate, ellos no tienen fuerza porque ahí sí tienen que entrar el hombre. Cuando primero es con las máquinas, concreteras, hormigón, ellos andan a millón. Es igual que la agricultura, que ellos tienen fuerza para arar la tierra, pero después no tienen fuerza para coger la cosecha. Aquí en esto es lo mismo, tienen fuerza para hacer la estructura, pero no para la terminación. Oye, mira, yo te la hago, por aquí, la oferta, se decidió contratar extranjeros. Una empresa trajeron indios y no sé dónde a contratar la terminación. Cuando yo le estaba diciendo, yo te lo hago, yo y me ganaba 4 o 5 millones de dólares. Entonces prefieren pagarle los 4 o 5 millones de dólares o 10 a un extranjero que pagárselo a una cooperativa no agropecuaria cubana porque íbamos a hacernos ricos. Era mucho el dinero que íbamos a coger los cubanos. En fin, Teófilo, muchísimas gracias. Aunque no lo puedan demostrar, hay que ser tonto para no saber toda esa trama de corrupción, de soborno, de manipulación de influencias. Claro, en el 90% de los casos, la influencia que da de tener billetes. Todo eso que usted dice ahí ha sucedido en Cuba con los defensores de derechos humanos, con los opositores, con los presos políticos, durante todos los 60 y tantos años de revolución. Pero si usted no lo vive en carne propia, no le interesaba. Si usted no lo agarra infragante, no es capaz de decir eso, ni de enfrentarse, ni de luchar por eso. Eso mismo, a un sencillo defensor de derechos humanos se le somete a esa tortura. Y además, también tortura física, porque también se le golpea. De acuerdo al 100% de lo que está diciendo este señor sobre la manipulación de la tierra que hace el Ministerio de la Agricultura. Resumo todo esto en el Ministerio de la Agricultura. Aquí, cerca de donde yo vivo, hay varias fincas que se venden de esa forma. Quedan en el Ministerio de la Agricultura asignadas a fulano de tal. Pero por detrás hay 1.000, 1.500, 2.000 dólares. ¿Quiénes las compran? Una gran parte, personas que han adquirido ese capital también de forma corrupta y quieren un poco que la vale ese dinero. Todo el que está a su nivel, primero como militar y segundo desenvolviéndose como presidente o jefe de una corporación donde hay dinero. Además de las influencias adquiridas en las relaciones de trabajo, tienen la influencia más poderosa de todo, el dinero, y más dentro de Cuba. Tonto hay que ser para creer que usted no tenía influencia. Y todavía dice este santo que actuaba legalmente. Hay que tener la cara dura, mi hermano, durísima para decir que todo era legal. Hablando sobre el tráfico de influencia, todo oficial militar a su altura tiene influencia. Todo el que tiene grandes cantidades de dinero dentro de Cuba tiene influencias. Todo funcionario del Estado de medio a alto nivel tiene influencia. No se declara la verdad y dice este señor que todo estaba dentro de la legalidad, que él actuaba dentro de la legalidad, que Pirámide actuaba dentro de la legalidad. Increíble. Tiene una gran razón. Estas posibilidades no la tiene el pueblo. No la tiene el trabajador honesto y honrado. No la tiene el cubano humilde. ¿Qué clase de falta de respeto para cobrarle el $1.000.000 de Salonal después que lo obtuvo por métodos corruptos? O con todo lo que ha declarado, continúa catalogándose de santo, de un hombre legal y correcto. ¿Qué clase de cara usted tiene, señor empresario? No. Usted en los Estados Unidos no hubiese progresado tan rápido, porque ahí hay leyes que hay que cumplir. Ahí hay un fisco que te trabaja con fidelidad y no con fraude ni soborno. Usted ahí tiene que producir durante muchos años para poder levantar un capital. Donde único se levanta rápidamente un capital es aquí dentro de Cuba, pero también con el peligro siempre de que le suceda lo que le sucedió a usted. En Cuba lo demeritaron. No por eso. En Cuba lo demeritaron porque usted es un santo. Claro, un santo corrupto. Pero un santo, usted no ha hecho nada reprochable. Absolutamente. No. Estar en contra de qué idea. No, usted no ha estado en contra de ninguna idea. En contra de ideas están aquí los opositores, que viven prácticamente en una miseria y acosados constantemente, reprendidos constantemente. Esos están en contra de las ideas. Usted es un especialista en oportunismos. Le costó $30.000.
Eso demuestra lo que dije anteriormente. Ustedes nunca pierden todo el dinero. No, ¿qué va? Ustedes tienen dinero clavado, como se dice. O quizás una parte de su fortuna ya usted la había depositado en los Estados Unidos. Del dinero que, por supuesto, es producto del latrocinio al pueblo. Esto demuestra el desenvolvimiento de toda la mafia que ha gobernado Cuba durante todos estos años. Porque es así como funciona, como usted dice. Y el 90% de los que participan son militantes del Partido Comunista de Cuba. Esto demuestra también que este castrocomunismo es irreformable, que hay que sacar todas las cosas del círculo de la revolución, que hay que desintegrar el sistema. Ahí lo tiene demostrado. Incinerar la estructura de poder mafioso que ha construido el castrocomunismo en esta isla. Usted es culpable de reexplotar al pueblo sin misericordia, al pueblo de Cuba, de adentro y de abajo. Fíjese si es así, que usted en esta entrevista no menciona nunca derechos humanos, no menciona nunca los abusos de poder que comete el régimen contra todas aquellas personas pacíficas que piensan diferente. ¿Cuánto le dio a la de contaduría? Bueno, esto es un poco de especulación. ¿Decencia? Usted ha actuado con bastante decencia. Yo creo que usted tiene que revisar los conceptos de lo que es decencia y respeto. ¿Contento de lo que hizo? ¿De verdad? Sí, contento de ser cubano. Sí puede estarlo. Porque la mayor parte de los cubanos son corruptos, carentes de valores, faltos de dignidad. En Cuba hoy hay un % mínimo de cubanos con dignidad y valores. Claro, usted se siente identificado con ellos, porque yo me siento abochornado de ser cubano. Asumo la responsabilidad y asumo mi condición. Pero en verdad que esto es como cuando tienes una familia correcta, honrada, honorable, y te sale un hijo delincuente, ladrón, inmoral. Usted acepta que es su hijo y no le dará la espalda, pero debe sentir vergüenza de tener un hijo. No. Usted está diciendo la verdad ahora porque está en los Estados Unidos. Decir lo que piensan y lo que sienten, pocos cubanos aquí dentro de Cuba. Y dentro de ellos no está usted. Para terminar con esta disertación sobre este santo inocente, voy a terminar con esta pregunta. ¿Todavía es militante del partido? Viva la libertad y viva la justicia verdadera. Arrepiéntase ante Dios y los hombres. Y leyó muchos libros, pero no leyó la Biblia.